Mi esposa me engañó con su ex, la humillé delante de su familia mientras le entregaba los papeles del divorcio. Nunca esperé presenciar algo así en mi propia vida, algo que solía escuchar de otras personas o quizás en redes sociales, pero enfrentarme a algo así en la realidad puede destrozar tu mundo. Soy un hombre sencillo y trabajo como profesor universitario. He estado casado con mi esposa, Lila, durante 10 años y tenemos 2 hijos. La conocí en una fiesta donde mi tía sugirió a mi madre que la invitara a salir. Nunca me interesó salir con alguien, ya que siempre estaba ocupado con mi doctorado y mi educación, pero después de ver a Lila, quedé hipnotizado por su belleza y, como su nombre, parecía suave como una flor. Mis padres me habían estado presionando por mucho tiempo para que me casara, así que le pedí a Lila que saliera conmigo. Nuestros padres ya se habían interactuado en la fiesta y realmente querían que nos casáramos. Nuestra primera cita fue increíble, ella era divertida y en ese momento estudiaba odontología. Salimos durante un año y luego nos casamos. Ahora han pasado 10 años. Nuestras vidas diarias eran bastante normales, ella era una gran madre y esposa. Nunca sentí ningún problema en mi vida después de su llegada y ella cuidaba mucho de mí, pero eso solo fue el inicio y nunca supe que la curiosidad me llevaría a un giro inesperado. Después de 10 años, saber sobre su pasado me habría ayudado a desenredar los nudos que nunca intenté conocer. Todo iba suavemente y nunca en 10 años de matrimonio había dudado de ella, hasta hace un mes. Un día cualquiera, las cosas se pusieron muy difíciles para ambos. Tal vez fui yo quien creó suposiciones en mi cabeza o tal vez ella estaba escondiendo algo, porque nunca había tenido una visión negativa de ella antes. Una tarde, ella regresó de su clínica a una hora muy usual. Intenté llamarla pero no respondió a mis llamadas. Al principio pensé que quizás tuvo muchos pacientes ese día, así que llamé a la recepcionista de su clínica. Ella me dijo que Lila no había ido a la clínica ese día, lo que me hizo sentir curioso y tenso. Estaba muy ansioso pensando en qué podría haber pasado. No pude dormir en absoluto. Pasada la medianoche, ella entró luciendo realmente cansada. Iba a preguntarle por qué se había tomado el día libre, pero antes de que pudiera decir una palabra, pasó por mi lado y dijo que había tenido muchos pacientes ese día y que quería dormir. Después de escuchar su mentira y sabiendo la verdad, solo me senté en el sofá, ansiosamente pensando en la razón detrás de su mentira, y eso fue algo nuevo. Estaba irritado y molesto por esto, pero decidí intentar dormir porque ya era tarde y tenía trabajo al día siguiente. Entré en la habitación y la vi con su ropa de oficina, con las piernas colgando de la cama. La tomé en mis brazos y la acosté adecuadamente. ¿Qué podría ser peor que darse cuenta de que tu esposa, que nunca había tocado alcohol en 10 años de matrimonio, olía fuertemente a alcohol? La cubrí con una manta y miré su cara, ella estaba durmiendo pacíficamente y sin preocupaciones. Quise evitar cualquier tipo de conversación por la mañana, así que me fui a trabajar temprano. No pude dormir en absoluto porque seguí pensando en ello. Tenía que preparar los exámenes para mis estudiantes, así que pensé que despertarla por la mañana sería una mala idea, ya que podría llevar a estrés y discusiones para ambos. Regresé del trabajo y vi su carro en el estacionamiento. Mientras acariciaba a mi gato en el porche delantero, vi a Lila a través de la ventana. Estaba enviando mensajes de texto a alguien, sonriendo y ruborizándose. Tan pronto como entré, ella inmediatamente puso su teléfono a un lado y comenzó a ayudar a nuestro hijo mayor, James, con su tarea. Siempre me abrazaba y me besaba, y esta vez su sonrisa se desvaneció después de mirarme. Me saludó con un hola áspero que sonaba desinteresado. Fue muy incómodo enfrentar algo tan inusual en solo un día. Más tarde, esa noche, le pedí que me trajera una taza de café caliente. Ella tenía la taza de café en una mano y estaba enviando mensajes de texto a alguien con la otra, sonriendo. La miré una vez y luego miré hacia otro lado, pero mi segunda mirada salvó a nuestro hijo menor, Max, de quemarse con el café en su cabeza mientras ella estaba ocupada enviando mensajes de texto a alguien, Dios sabe quién. Le grité a Lila por primera vez en nuestros 10 años de matrimonio por su descuido. Ella seguía disculpándose, así que le dije que quería hablar con ella sobre algunas cosas. Dejé que los chicos jugaran videojuegos por un rato para que pudiéramos tener una conversación adecuada. En lugar de preguntarle dónde estuvo la noche anterior, sabiendo que esto podría darle una pista, le pregunté dónde estaba su atención y con quién estaba hablando por teléfono. Ella me miró apenada y justo cuando iba a decir algo, su teléfono comenzó a sonar. Ocurrió 3 veces, lo que me molestó mucho y ella se disculpó. Me dijo que había conocido a un viejo amigo el día anterior y que la noche anterior ambos decidieron ponerse al día, por eso llegó tarde.
Aún no me dijo que no había estado en su clínica ni sobre el asunto del alcohol. Esté de acuerdo o no, pero ocultar información sí cuenta como una infidelidad menor. Lo que me molesta es que es casi medianoche ahora y todavía veo que está en línea y charlando en su teléfono. Actualización 1. Ha pasado un mes desde la última actualización. Como mencioné antes, estaba preparando preguntas para el examen de mi estudiante, así que estuve tan ocupado con mi horario que no pude hacer una actualización esa misma noche. Verla tener una conversación con alguien a las 4 de la mañana no era inusual, pero la conversación que escuché me hizo pensar de otra manera. Me gustaría citarla para que todos puedan leerla. No fue un sueño. Mi matrimonio es aburrido y anticuado, y estoy cansada del sexo vainilla de siempre. Dios, necesito picante en mi vida. Oh, tú también quieres. Probablemente, su respuesta a querer picante en su matrimonio. ¿Era realmente una persona anticuada y aburrida? ¿Realmente fracasé como esposo? Pensé que ella estaba feliz conmigo. ¿La llegada de un nuevo amigo cambió todo? ¿Quién es incluso el nuevo amigo de ella? Siempre dormía en mis brazos, a veces me compraba flores y me trataba tan bien. No puedo creer haber escuchado todo eso. Regresé a mi lado de la cama. Escuché sus pasos y se abrió la puerta. Ella regresó, se metió en la manta, me abrazó la espalda como si nada hubiera pasado y cayó en un sueño profundo. En cuanto a mí, mi instinto estaba más claro que el agua y, en el fondo de mi cabeza, sabía que se estaba alejando de mí. Honestamente, después de esa noche, sospeché de ella y comencé a seguirla. Todo fue cuesta abajo y fue peor de lo que esperaba. Si una persona es capaz de una infidelidad menor, eventualmente tienen algo bajo la manga. No pude dormir en absoluto y mi cabeza estaba palpitando bastante mal. Después del desayuno, le dije que podía dejarla en la clínica. Al principio no respondió y luego me dijo que iba a reunirse con el maestro de James en la reunión de padres. Era divertido, ¿no sabe que la reunión fue ayer y que ya asistí? Pero mantuve la cuenta de las mentiras que me estaba alimentando. No dije una palabra y me fui a trabajar. En camino a la oficina, recibí una llamada de su clínica. La recepcionista me preguntó por qué Lila no había ido a la clínica durante 3 o 4 días. Ni siquiera estaba respondiendo adecuadamente a las llamadas y mensajes de texto. Los pacientes habían tomado citas previas y cuando la doctora no apareció, estaban muy frustrados porque tenían sus citas en los días respectivos. Una cosa me llevó a otra y mis dudas se aclaraban día a día. En lugar de ser un títere, decidí verlo con mis propios ojos. Inmediatamente completé mi trabajo y dejé que mi pasante hiciera el resto. Dejé mi oficina y fui a su clínica sabiendo que ella no estaría allí. Entré en la clínica y la llamé. No contestó mi llamada, pero me devolvió la llamada después de 2 minutos. Le dije que la había visitado, pero que ella no estaba allí. No pudo decir nada durante unos segundos y luego respondió con vacilación que estaba visitando a un paciente antiguo que no podía venir a la oficina y tenía que describir el proceso de RCT. Estaba mintiendo porque cuando le pregunté a la recepcionista si había alguna cita a domicilio, dijo que no. Regresé a casa y mis 2 hijos estaban estudiando silenciosamente. Nuestra niñera cuida de James y Max. Era una vieja amiga de mi madre y era la persona más confiable. Cociné la cena para ellos y terminé de armar el papel para poder pedir unos días libres y seguir a mi esposa. Las cosas salieron según lo planeado y decidí permanecer en silencio hasta que reuniera todas las pruebas para poder defender adecuadamente mis dudas. En la cena, le pregunté a James sobre la reunión y él me hizo una pregunta a cambio, preguntando de qué reunión estaba hablando, ya que ya habíamos asistido a la reunión de padres. La expresión en la cara de Lila fue satisfactoria. Tomó un bocado y dijo que solo quería hablar con el maestro de James sobre su progreso. Dejé mi cuchara a un lado y la miré. Ella me preguntó qué estaba mal. Suspiré y pregunté si había visto el informe de progreso que le envié por teléfono. Se disculpó y me dijo que lo había olvidado. Le pregunté cómo podía olvidar algo tan importante mientras estaba todo el día en el teléfono. Se irritó y preguntó si estaba tratando de decir que no hacía nada excepto estar en el teléfono todo el día. Le dije que no y que lo estaba interpretando mal. Se levantó y estaba muy enojada con mi declaración y me gritó diciendo que estaba siendo infundado y que era yo quien nunca intentaba hacer nada por la familia. Su declaración me enfureció, pero en lugar de decir todo lo que pensaba, dejé que hablara. Le pregunté qué quería decir con eso y ahí dijo de nuevo que yo era una persona aburrida y que nuestro matrimonio había perdido su chispa. Me reí y le dije,
gracias por llevar la conversación en otra dirección para usarla como escudo para tus pensamientos y sentimientos, y continué comiendo mi comida. Ella se fue nuevamente en ese momento y estaba al teléfono, riendo y hablando, pero no quería escuchar la conversación. Quería verlo por mí mismo y recopilar la evidencia. Nunca revisé su teléfono y con tal comportamiento sabía que tenía una contraseña. Esperé hasta que finalmente se durmió y tomé su teléfono. Tenía la contraseña. Intenté muchas cosas, pero no se abrió. Había una cosa sobre su personalidad olvidadiza, solía escribir las contraseñas en su cuaderno. Saqué el cuaderno y ahí estaba, el teléfono finalmente se abrió y mis manos temblaban al abrir los mensajes de texto, pero tenía que hacerlo y ahí estaba la verdad. Solo me senté en el suelo con el teléfono en la mano, desplazándome hacia abajo y viendo los mensajes sexuales, y te quiero que le enviaba a este tipo llamado Richard. Esa noche lloré, no recuerdo la última vez que lloré así. Me tapé la boca con la mano para sofocar mi llanto y respiré hondo porque tenía poco tiempo y necesitaba pruebas. Inmediatamente tomé capturas de pantalla de sus chats y los envié a mi teléfono antes de dejar el teléfono a un lado. Tenía que borrar las capturas de pantalla de la galería y, afortunadamente, revisé la galería y había fotos de ellos. Envié esas fotos a mi teléfono y borré cualquier evidencia que pudiera hacerle saber que revisé su teléfono. Por la mañana, me fui a trabajar como de costumbre, pero en realidad fui a la casa de mi amigo Elías. Hemos sido amigos desde la infancia y él sabía todo sobre mi vida. Le conté todo lo que había pasado y él tampoco podía creerlo. Seguía diciendo que si no le hubiera mostrado las pruebas, me habría golpeado por hacer una broma como esa. Después de un rato, me dirigí hacia la dirección de Richard, que estaba mencionada en uno de los mensajes de texto, y estacioné mi auto detrás de un árbol. No era mi auto, sino el de Elías, ya que Lila lo habría reconocido en segundos. Después de esperar, vi a Richard fuera de su casa con flores en la mano y Lila salió de su auto y lo abrazó fuertemente. Inmediatamente tomé la foto y no pude mirarlos por más de unos segundos. Seguí preguntándome que si ella no me quería un poco, la honestidad podría haber sido mejor y habría arreglado todo, pero ella no quería perder a esta familia ni podía dejar de engañar. Por mucho que me doliera el corazón, ella destruyó mi ego porque en un mundo lleno de tramposos, estaba tan orgulloso de mí mismo y de ella por ser una pareja estable y leal. Ella convirtió mi naturaleza tranquila en una broma. Esto continuó durante 3 o 4 días y recopilé pruebas satisfactorias porque era mi momento de echar aceite al fuego ardiente y arruinar el matrimonio ya arruinado adecuadamente. Ya le había contado todo a nuestra niñera y ella se ofreció a avisarme cuando mi esposa regresara y se fuera. Nuestra niñera me llamó e informó que iba a visitar a sus parientes enfermos, así que no estaría allí hoy y le di el día libre. Llamé a Lila, le dije lo mismo y le pedí que regresara a casa para que pudiera irse, ya que James y Max se quedarían solos. Ella aceptó de inmediato. Estaba con Elías, diciéndole y discutiendo qué deberíamos hacer al respecto. No tuve el valor de decirles estas cosas a nuestros padres. De repente, recibí una llamada de Lila donde estaba sollozando y diciendo que Max se había caído de la escalera y se había roto los brazos y que lo estaba llevando a la sala de emergencias. Mi piel se puso fría y la ansiedad se apoderó de mí y entré en pánico sin saber qué debería hacer ahora. No tenía el estado mental adecuado para conducir el auto, así que le pedí a Elías que lo hiciera en su lugar. Cuando llegamos al hospital, el doctor nos dijo que no nos preocupáramos, ya que era solo una lesión menor y sanaría en unas semanas. Respiré aliviado y besé la frente de mi hijo mientras Lila hablaba con mi madre por teléfono. Estaba sentado al lado de James y le pregunté sobre el incidente y cómo había sucedido. Me dijo que Max estaba subiendo la escalera y le gritó y llamó a mamá muchas veces, pero ella no escuchaba porque estaba al teléfono, y luego Max se resbaló y cayó. Después de escuchar esto, me enojé mucho. Caminé hacia ella y tiré su teléfono al suelo. Todos nos miraban. Grité y le grité por ser tan irresponsable. Elías estaba tratando de calmarme, pero no podía. Max podría haber sufrido una lesión grave. Dije muchas cosas y ella trataba de hacerse la víctima diciendo que yo era un padre ausente. Después de escuchar esto, pude acercarme a ella y le susurré al oído que al menos yo era mejor que ella y que no tenía a nadie más en la espalda. Ella se veía asustada como un gato asustado. Después de esa discusión en el hospital, Elías llevó a nuestros hijos a su lugar y yo regresé a casa con Lila. No dijimos nada en el camino de regreso y, en cuanto al remordimiento, ella solo estaba fingiendo, ya que la vi enviándole mensajes de texto a él unas cuantas veces y eso me enfureció aún más. Lo que ella me dijo me dejó boquiabierto.
Debe haber pensado que simpatizaría con ella, pero no tengo ninguna simpatía por los tramposos. Me dijo que había salido con Richard en su último año de secundaria y que esa relación terminó un mes antes de nuestro matrimonio. Nunca quiso casarse conmigo, pero no tuvo otra opción. Verás, el padre de Lila también es dentista y tenía su propia clínica, que Lila estaba observando, pero su padre puso una condición de que ella tenía que casarse con alguien respetable para heredarla, o de lo contrario iría a su hermano, que tenía 5 años menos que ella y también estaba interesado en estudiar odontología. Richard no tenía trabajo y era un novato en ese momento, así que ella rompió con Richard y decidió casarse conmigo. Dijo que conoció a Richard un mes antes en su clínica cuando él la visitó para limpiarse los dientes para una sesión de fotos, ya que trabaja como modelo para una empresa de diseño de moda. Después de volver a encontrarse, las cosas se intensificaron lentamente, lo que terminó en esto. Tenía lágrimas en los ojos y ella ya estaba llorando y pidiéndome otra oportunidad para arreglar esto, pero todo era un juego. Para entonces, ella sabía muy bien que Richard no se casaría con ella y no podía permitirse perder una familia estable. También afirmó que yo no era su tipo de persona y que la mitad del tiempo se sentía confinada. En respuesta, le pregunté si me estaba culpando por tener una personalidad diferente, lo que la hizo engañar y no por sus propias acciones. Se levantó y comenzó a gritarme por no ser comprensivo y por eso prefería a Richard sobre mí. Caminé hacia ella, la agarré de las manos con enojo y le dije que se callara con las tonterías y la manipulación. Le dije que engañar fue su propia elección y que ella quería hacerlo, no por mí. Estaba tan enojado por sus afirmaciones e hice todo lo que pude. Dejé el lugar y le pedí a Elías que dejara a James y Max en casa de sus abuelos y que me quedaría en su lugar por un tiempo. No he hablado con él desde que llegué a su lugar. Simplemente no quiero hablar con nadie. Tal vez desahogar mis emociones frente a extraños me ayude a calmarme. Solo soy capaz de pensar con claridad. Actualización 2. Hola, gente. Sé que tardé un poco en actualizar. Gracias por preocuparse por mí. Esta es la última actualización satisfactoria. También Max ya está completamente curado y estaba trabajando en mi último proyecto, lo que básicamente significa satisfacer mi ego. Pasé 3 días en casa de Elías y hacía mi trabajo universitario. Me negué a hablar de todo esto con él y evité toda conversación relacionada con esto. Después de un tiempo, regresé a casa y, para mi sorpresa, estaba decorada con flores y globos. Luego, Lila llegó con flores y comenzó a disculparse y a rogarme que la perdonara. Había estado enviándome mensajes de texto y llamándome y yo evitaba hablar con ella. No tenía ningún sentimiento por ella excepto puro odio, pero por mi venganza, accedí a ser manipulado por ella una vez más. Ahora, sus actos de ser pretenciosa todo el tiempo eran claros para mí y, honestamente, ella nunca cuidó realmente de los niños. La niñera lo hacía y, como madre, es una responsabilidad y no un favor para tu propio hijo. Por eso los niños me querían a mí o a la niñera más que a su propia madre. Estaba ocupado preparando el cumpleaños de Max y otras tonterías que Lila había sacado, como terapia de pareja y otras cosas diferentes para reconstruir esta relación. Ella estaba tratando tan duro de hacer que pareciera genuino mientras se reunía a mis espaldas una vez a la semana. Decidimos invitar a los miembros cercanos de la familia para su cumpleaños, que incluían a mis padres y hermanos y lo mismo para ella. Antes de que todo esto sucediera, los cumpleaños solían ser tan divertidos, pero ahora es repugnante pensar que ella solo estaba fingiendo todo el tiempo. Después de la ceremonia de corte del pastel, llegó el momento de revelar el regalo más grande a su padre. Le pedí a James y Max que fueran a la otra habitación y abrieran sus regalos mientras todos se relajaban. Llamé a Lila y le pregunté si iba a dar el regalo que había preparado para su padre. Su padre parecía feliz, como todos los demás, pero en cuanto a Lila, ya lo tenía. Siguió asintiendo con la cabeza y diciendo que no con sus señales. Sus ojos estaban llorosos mientras le entregaba el regalo a su padre. Él lo abrió y vio las fotos y todo. Se levantó y le gritó por volver a reunirse con ese desempleado de nuevo y por arruinar nuestro matrimonio. Otro regalo fue para Lila, los papeles del divorcio, que ya habían llegado 10 días antes. Su hermano y mi familia estaban en completo shock mientras le contaba todo a su padre. Su padre le pidió que firmara el papel, dejara el hospital mañana y buscara trabajo en otro lugar, ya que no podía permitir que arruinara su nombre. Lila estaba llorando y pidiendo perdón a su padre y su madre estaba devastada. Ella arruinó esto para todos y un pequeño sentido de remordimiento me habría hecho detenerlo, pero ella continuó reuniéndose con él después.
Le permití reunirse con James y Max los fines de semana y me negué a dejar que se los llevara para quedarse después de su acción irresponsable. Después del divorcio, seguimos nuestros caminos separados y nunca nos involucramos en ninguna conversación con ella, incluso después de verla durante bastante tiempo. James y Max sí la extrañaban, pero es mejor ser criado por un solo padre que por uno irresponsable. En cuanto a mí, estoy siguiendo adelante con mi vida, manteniéndome ocupado con el trabajo y los niños. Pero el pasado siempre se quedará conmigo como un parásito, pero mi venganza satisfizo mi ego al ver que ella no conseguía lo que quería, me ayudó a superar mi salud mental y seguí con mi vida.